Hoy vamos a hablar sobre qué ocurre cuando nos vemos, digamos, de algún modo obligados a cambiar de domicilio. Circunstancias personales cambian, o bien porque te tienes que independizar, o cambiar de ciudad para trabajar, o por los motivos que seas, necesitas cambiar de domicilio y te ves, digamos, abocado a tener que tomar la decisión si compras una casa o alquilas. Entonces, ¿qué criterio vamos a tomar? Bueno, pues como siempre vamos a tomar el criterio estrictamente financiero, no entraremos en los temas, digamos, aledaños o personales aledaños, sino simplemente a ver los números, ¿no? Cada caso es un mundo y depende de dónde esté la casa, de las circunstancias personales, tus circunstancias personales, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a intentar darte una serie de criterios para que puedas tomar la decisión financieramente hablando de una forma un poco más informada, ¿vale? Para ello vamos a suponer primero que necesitas tomar una hipoteca, que no tienes el dinero para comprar la casa en el caso de que la quieras comprar y que puedes pagar tanto la cuota de la hipoteca como el alquiler indistintamente. Vamos a suponer eh, que estás pensando en alquilar una casa de 60 metros cuadrados en la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la decisión es relativamente simple, ¿no? Deberías decidir alquilar si el alquiler es relativamente barato respecto a la compra de la casa, y deberías decidir comprar si el alquiler es relativamente caro respecto a la compra de la casa. Entonces necesitamos herramientas para saber cuándo podemos considerar que un alquiler es barato o cuándo podemos considerar que un alquiler es caro, ¿de acuerdo? Esta casa, la casa de 60 metros cuadrados que he elegido como ejemplo de tu próxima casa, es una casa que está situada, por ejemplo, en Arganda, que es un municipio que está al sureste de Madrid, a unos 30 kilómetros, 35 minutos aproximadamente. Esta casa, según los datos más actuales del mercado que tenemos hoy, valdrá aproximadamente unos 111.000 euros. Y alquilar esta casa costará alrededor de 545, 550 euros al mes, ¿de acuerdo? Estos dos números son números que puedes tener del mercado. Es muy fácil, ¿no? Eliges una casa, ves cuánto cuesta alquilarla y eliges una casa parecida en la misma zona y ves cuánto cuesta comprarla, ¿no? Siempre tenemos estos datos disponibles para una casa concreta, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es tomar como referencia no el alquiler mensual, sino el alquiler de todo el año, ¿no? El alquiler de todo el año es relativamente fácil de calcular. 545 multiplicado por 12 me da un número más o menos aproximadamente de 6.550 euros, ¿no? Y el último número que vamos a hacer es dividir los 6.550 euros entre 111.000, que es lo que me va a costar comprar esa misma casa. La misma exactamente. Si hacemos esa división, nos vamos a dar cuenta que nos da un número expresado porcentualmente del 5,8%. ¿De acuerdo? Este es el número que tenemos que calcular. Recuerdo, es alquiler mensual multiplicado por 12 dividido por el precio de compraventa de la casa, ¿vale? Es un número muy grosero, muy fácil de calcular, que me va a dar un porcentaje, ¿vale? En este caso, en el caso de nuestra casa de Arganda, 5,8%, ¿vale? Ahora bien, me dirás, ¿y qué? ¿Esto es caro o barato? Bueno, pues depende, como siempre, depende de con qué lo comparemos, ¿no? Este 5,8% es la rentabilidad que, si la casa fuera mía, yo tendría si se la estuviera alquilando a otra persona. Si yo tuviera los 111.000 euros y se la estuviera alquilando a otra persona, me pagaría un 5,8% anual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los parámetros para decidir si ese 5,8% anual es caro o es barato? Bueno, pues básicamente tenemos dos parámetros. El número más barato que podemos conseguir, digamos, en la ciudad donde yo puedo vivir, y el número más caro que yo puedo conseguir, que conseguiría en la ciudad donde yo puedo vivir. En el caso de Madrid, estos números se manejan entre dos rangos. El municipio más caro, según los datos del mercado, es La Moraleja, donde más caro donde las casas son más caras, digamos, de compraventa, es La Moraleja, donde ese número sale un 3,59%, y el municipio más barato para comprar una casa es Ciempozuelos, donde ese número sale 7,9%, casi 8%. Moraleja. En Ciempozuelos, alquilar es relativamente mucho más caro que alquilar en La Moraleja, porque el mismo inmueble me dará una rentabilidad para mi capital, digamos, mayor, ¿vale?
Ciempozuelos es un municipio mucho más apropiado para comprar, porque la rentabilidad del alquiler es mucho mayor y por lo tanto, si yo tuviera que alquilar esa misma casa, estaría alquilando un alquiler caro. Y La Moraleja es un municipio barato para alquilar, porque la rentabilidad de mi capital es muy pequeña, ¿de acuerdo? Con lo cual, haciendo esta cuenta, yo me puedo dar una idea muy clara, muy cuantitativamente muy clara de si el alquiler es relativamente barato o caro. Termino con un último concepto. Este concepto de rentabilidad del patrimonio, es decir, el 5,8% en el caso de Arganda o el 7,9% en el caso de Ciempozuelos, lo debo comparar con el coste de pedir el dinero prestado, ¿de acuerdo? Hablaba el otro día en un vídeo que pongo por aquí sobre el coste real de comprar una casa hoy en España. Si el coste del capital hoy, si el coste de la hipoteca hoy va a ser aproximadamente un 4,5% y yo estoy comprando una casa cuya rentabilidad del alquiler es del 3,59%, mal rollo, porque estoy usando un dinero del banco que me está costando 4,59, 4,5% y a cambio invirtiéndolo en un activo cuya rentabilidad me va a dar 3,59%. ¿De acuerdo? Con lo cual, y con esto termino, si quiero comprar una casa, compraré una casa cuyo retorno del alquiler sea muy alto. ¿Por qué? Porque si yo alquilara esa casa estaría pagando relativamente mucho más dinero que si la compro. ¿De acuerdo? Entonces, si me voy a municipios como Pozuelo, Parla, Getafe, etcétera, en estos municipios voy a encontrar posiblemente que los alquileres son relativamente caros, y en municipios del norte y del oeste de Madrid, Majadahonda, La Moraleja, Boadilla, Pozuelo, voy a encontrar que el alquiler es relativamente más barato. Espero que sea de utilidad y nos vemos en el próximo.